hace unos años, cuando alguien me hablaba de no labrar, yo me ponía muy a la defensiva. Un tema muy controvertido. O sea, hoy... Estamos cuestionando una práctica muy arraigada. ¿Por qué no quieres tener malas hierbas o adventicias en el campo? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Francesc Font nos juntamos cada 2 semanas para hablar de agricultura regenerativa y compartir conocimientos, experiencias y las últimas novedades con todos vosotros. The Regen Academy es nuestra consultoría y academia online de agricultura regenerativa, donde nos hemos propuesto cambiar el mundo a través de la forma en la que cultivamos la tierra para obtener alimentos. Creemos firmemente en el poder de esta metodología para revitalizar no solo nuestros suelos, sino también las comunidades que dependen de ellos. Para hacer esta visión una realidad, ofrecemos cursos especializados y servicios de consultoría respaldados por más de 20 años de experiencia en el campo. Si quieres saber más sobre The Regen Academy, te animamos a visitar nuestra web en www.theregenacademy.com. Hola, Francesc. ¿Qué tal, Mónica? Muy bien. Aquí estamos de nuevo en nuevo en el sofá. Escenario tan maravilloso. Ahora nos vemos mucho más que antes. Sí. Mola. Está muy bien esto, sí. Muy bien, bueno, vamos a hablar de suelos. Sí, ¿no? Vamos a hablar de una de las 3 cosas más importantes que hay en la agricultura regenerativa. Exacto. Que son el suelo, y luego también hablaremos de la segunda. Que es el suelo. Y de la tercera. Que es el suelo también. Nos gustan mucho los suelos. Sí, bueno, de eso va la cosa, ¿no? De regenerar el suelo. Exacto. Que nos estamos. Exacto. Y bueno, hemos elegido un tema muy controvertido. O sea, hoy nos van a llover comentarios en este episodio. Algunos buenos, algunos otros un poco más críticos, como nos pasa cuando hablamos de no labrar. Exacto. Parece un tema tabú. De hecho, hace unos años, cuando alguien me hablaba de no labrar, yo me ponía muy a la defensiva, en realidad. O sea, que entiendo perfectamente algunos o casi todos los comentarios. Hay algunos que son a veces mal educados. Esto no nos gustan tanto, pero bueno, es lo que hay. Al ser humano nos cuesta a veces estar como en paz con opiniones distintas a las que tenemos y es lo que somos, ¿no? No pasa nada. Por eso así que totalmente. Los leeremos igual todos y aprenderemos, intentaremos aprender de todos ellos. Y bueno, un poquito también, si quieres, podemos reflexionar sobre el momento en el que estamos grabando ahora mismo este episodio, que estamos a principios de noviembre y ha pasado algo, bueno, una gran tragedia ha pasado en Valencia, ¿no? La semana pasada. Y bueno, era un poquito para que nos expliques también cómo viviste tú esos acontecimientos, porque te pilló justamente en Requena, que es... Sí, ya le hemos contado alguna vez que yo estaba justo en Utiel, al lado de Requena, hablando de regenerar los suelos, hablando de sequía, ¿no? Hablando de la sequía, justo cuando afuera estaban lloviendo pues, los 500, 600 litros que llovieron. Ya se han contado muchas cosas, sigue todo muy latente. Lo primero, las personas, pero hay una cosa que queda de fondo, que va a quedar muchos años, que es el daño que se ha hecho también en el suelo, que repercute a los agricultores, ¿no? Y todas estas imágenes del barro, al final es suelo, ¿no? Suelo que viene en mayor parte pues, de los campos, ¿no? Y eso nos ha también empujado un poco a sacar estos vídeos, a hablar hoy de esto, a reflexionar un poco, a sacar algún vídeo mostrando lo que ha pasado ahí en cuanto al suelo, y también al final cuidar el suelo sirve para ayudar a hacer esto un poco más leve, no mitigarlo, no viene de aquí, si caen 500 litros, caen 500 litros, ¿no? Pero en realidad pues la manera como se gestiona, como se hace agricultura, sí que tiene que ver con estas grandes tragedias. Sí, tiene mucho que ver, obviamente no es la única cuestión, ¿no? Que de esto se ha hablado mucho y es complejísimo, ¿no? No se puede simplificar ni banalizar nada de esto, que es muy grave. Pero la agricultura tiene mucho que ver, porque la escorrentía y la capacidad de absorción de agua de los suelos tiene mucho que ver con las prácticas agrícolas. Y un poquito, pues, esto es una parte de todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, y más a largo plazo incluso, pues, el cambio climático, ¿no? Estos episodios no son nuevos, pero hablan... ¿no? Estos días hablan de que en principio son y serán pues un 20, un 30% más agresivos y no pasarán cada 100 años, sino cada 50, o a saber, ¿no? Pero en realidad sí que esto claramente es con la gran cantidad de CO2 que enviamos a la atmósfera.
Sí, no es la primera vez que hablamos de este tema en el podcast. Tenemos un episodio que hablamos específicamente del tema del cambio climático y precisamente esta era una de las conclusiones que nos compartía la científica que nos explicó todo esto, que cada vez van a ser fenómenos más agresivos y más, bueno, más destructivos. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pues si te parece, Francesc, podemos empezar un poquito hablando de... Vamos un poco a ir hacia atrás y vamos a ver por qué labran los agricultores, por qué labráis o habéis labrado durante 10.000 años o algo así. Sí, déjame poner en contexto que siempre también compartimos nuestra historia personal y yo he practicado la agricultura convencional basada en los agroquímicos y en labrar continuamente el suelo durante gran parte. He practicado más esta agricultura que la agricultura regenerativa que practicamos ahora. O sea, puedo entender perfectamente por qué hacemos o por qué se hacen las cosas y puedo compartir mi experiencia personal al dejar de hacerlas, ¿no? Pero como has dicho al principio, estamos cuestionando una práctica muy arraigada en la forma de trabajar. Tan arraigada que lleva más de 8.000 años haciéndose, ¿no? Y por eso hace que sea un tema un poco delicado, pero está muy bien que podamos desgranar un poco para que se entienda bien lo que proponemos, que al final es intentar labrar menos e intentar dejar de labrar cuando se puede. No siempre se puede, pero muchas veces se puede. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta antes de empezar por el final, al final labramos los suelos para exterminar las malas hierbas, ¿no? Y labramos los suelos... Perdona que voy a ir a nivel parvulitos, ¿eh? Sí. ¿Por qué no quieres tener malas hierbas o adventicias en el campo? Pregunta Sí, muy básica. no, pero muy buena pregunta. Las malas hierbas, aquí ya siempre hay un debate, malas hierbas, buenas hierbas, adventicias. Yo personalmente, a mí me gusta llamarlas malas hierbas, porque así primero nos entendemos todos y segundo porque son plantas que no están donde queremos que estén porque básicamente compiten con mi cultivo. Yo tengo un cultivo y si hay hierbas que no son parte de este cultivo, pues están consumiendo agua, consumiendo comida, ocupando espacio y hacen que mi cultivo no pueda desarrollarse tanto. Por lo tanto, me baja la producción, ¿no? Y por lo tanto, estamos siempre pensando en la manera de eliminar estas malas hierbas. Y en este caso, labrar, mover el suelo, es como se ha hecho siempre. Hasta hace 50 años que aparecieron los herbicidas, ¿no? Los productos químicos que mataban las hierbas. Pero antes, básicamente se hacía pues labrando con animales, en aquella época, con tractores, ahora. Pero uno de los objetivos principales, de las razones principales por las cuales labramos es para eliminar las malas hierbas. Pero hay más, ¿no? También se labra para romper un poco la crosta del suelo para que penetre más el agua. O sea que se labra para aprovechar más el agua de la lluvia. Luego entraremos en detalle en este tema porque veremos que en realidad no es del todo así, ¿no? Pero esto ya lo veremos más adelante. Pero es una de las razones por las cuales labramos. Otra razón por la cual labramos es como para oxigenar, ¿no? Nos parece que un suelo así como suelto tiene más aire, más oxígeno, en realidad sí. Y además penetra más el agua y el agua se puede retener mejor. En realidad no es así, pero lo veremos también. E incluso labramos, bueno, para dejar todo limpio, ¿no? Al final se ha convertido, yo siempre recuerdo mi abuelo que tenía mucha manía en que no hubiera una sola hierba. Dices, bueno, si hay 3 plantas en un viñedo de 3 hectáreas, no van a hacer competencia para nada. Pero él no lo podía entender. De hecho, yo no lo podía entender, ¿no? Porque me trasladó eso a mí. Y casi no podíamos sufrir ni ver las marcas de las ruedas de los tratamientos anteriores. Y cualquier cosa que moviera el suelo, luego detrás, a labrar todo para que quedara, pues nos daba como paz, ¿no? Ver todo limpio, todo labrado. Y nos hemos criado, ¿no? Hemos crecido en este contexto. En los niños en las escuelas, si les dices, pinta una planta, un árbol, pues pintan el suelo marrón. Y no verde, pero en el bosque el suelo es verde, hay muchas plantas, ¿no? O sea, esta simplificación, ¿no? Un sistema muy simple, solo la planta, el cultivo y todo lo otro marrón, es la imagen que tenemos de la agricultura. Y además la hemos ampliado, ¿no? Ha superado el límite de los campos.
Y recuerdo también en casa, ¿no? Los márgenes, los ríos, todo limpio, o quemado o con herbicida. Labrar en un margen no puedes, pero no desbrozado, no. Que se viera la tierra, ¿no? Esta necesidad de ver tierra es la forma en la que hemos producido durante muchos años. Sí, sí, está claro. La verdad es que no he vivido esto así, pero también puedo identificarme con esa sensación de orden, ¿no? Orden. Y como simplificar un poco, eh, simplificar y ordenar como más como un paisaje más humano, ¿no? En definitiva. Sí, Mm, y además aquí pues se suma esto que dices de la simplificación, ¿no? También nuestra cultura moderna en general se basa en simplificar las cosas porque así nos parecen como más controlables, ¿no? Si hay malas hierbas, pues las saco. Si hay cualquier bicho, mm, cualquier pájaro, mejor que no esté. Vamos sacando mm, elementos, mm, ¿no? mm, Hasta que nos queda un suelo bastante inerte y un cultivo, ¿no? Y mm. es la simplificación del sistema. Esto viene en realidad de Descartes, ¿no? De separar las piezas para entenderlas mejor, para tener la sensación de que las controlamos. Y seguramente la mayoría de problemas que tenemos hoy en día como sociedad vienen de aquí, ¿no? De intentar Mm, simplificar demasiado las cosas cuando mm, ujú, la naturaleza no es simple, mm. es compleja, ¿no? Y hay muchos ingredientes. Exacto. Sí, sí, me gusta esta reflexión. Mm. La comparto mucho. Ahora es como que vuelve más el concepto de lo holístico, ¿no? De lo complejo, Exacto. de todo está conectado con todo y no me vale con si lo separo y saco esto de aquí, es que voy a afectar a todo lo demás, ¿no? Entonces saber qué ocurre ahí es muy difícil, es complejísimo, ¿no? Como para verlo así en, en una cosa como ahora labro la tierra y encima parece que pasan cosas buenas, ¿no? O Mm. sea, porque yo sé que cuando pues algún vídeo que tenemos en el canal de YouTube, que por cierto los que no lo conozcáis podéis echar un vistazo que hay algunos vídeos sobre este tema, normalmente surgen comentarios de agricultores que dicen, pero si es al revés, si no labro, no entra el agua, no penetra el agua, ¿no? Entonces no pueden entender esto, ¿no? Entonces, creo que para que lo podamos entender es importante que también, o que ahora hablemos de no esa parte de por qué motivo labramos o creemos que labramos, sino cuáles son los efectos reales y negativos de la labranza en el suelo, ¿no? Si nos puedes un poco explicar y luego, si acaso, lo conectamos con lo anterior. Perfecto. Al final todo es una balanza, ¿no? Y siempre cuando damos charlas por ahí, que últimamente estamos dando muchas vueltas, me gusta trasladar la idea de que no labrar no puede ser una religión, no lo es, ¿no? Pero labrar tampoco, ¿no? Y siempre es un juego de equilibrios y de balanza y de entender realmente lo que pasa cuando haces algo y luego tú valorar. Y a la vez, cuando visitamos fincas, también últimamente tenemos muchas visitas, ¿no? Mucha gente nos contacta para que ayudemos a dejar de labrar, por ejemplo, ¿no? A nuestro equipo de consultores. Pues lo primero que preguntamos es ¿para qué? Porque lo ha dicho Francesc en un vídeo de YouTube, porque no, ¿para qué? ¿No? Si no se entiende, no funciona. No funciona. Mm. O sea, labrar tiene cosas positivas que probablemente han permitido durante un tiempo alimentar incluso al mundo, pero tiene algunas cosas negativas, ¿no? Cuando lo piensas en frío, dices, bueno, es que remover el suelo, que es como si pasara por ahí un tsunami, pues no todo puede ser bueno. Para entender lo negativo tenemos que entender qué hay en el suelo. En un suelo, uno de los elementos principales es la materia orgánica, que es carbono. Más materia orgánica en mi suelo, más fertilidad, ¿no? De hecho, la materia orgánica la podemos imaginar como una esponja que retiene agua, que retiene nutrientes. Cuanto más grande es la esponja de mi suelo, más fértil es mi suelo. Perdona, Francesc, que te interrumpo otra vez con la Sí, pregunta de parvulitos. no, La materia perfecto. orgánica esta es como materia, digamos, de seres vivos, ¿no? Que murieron y se ha ido descomponiendo. ¿Es esto la materia orgánica, no? Exacto, es restos de plantas, restos de animales, restos de organismos, estiércol que puede venir de fuera, ¿no? Es un Pues poco lo que hace que el suelo sea suelo y no sea piedra una molida. playa, por Una playa, ejemplo. sí. Exacto, Ujú. sí. O sea,
Un bosque tiene mucha materia Y el orgánica. olor de un suelo Huele de a... bosque es sí, el de la materia orgánica, exacto, entonces. exacto. Más negro es el suelo, en general no sirve siempre, pero más negro es el suelo, más oscuro, más materia orgánica tiene, ¿no? Y la materia orgánica es lo que da vida, energía, lo que le da estabilidad al suelo, lo que como se actúa como una esponja hace que se retenga agua en el suelo. Si analizamos los suelos que hemos labrado mucho, pues tienen muy poca materia orgánica. De hecho, antes de cambiar a agricultura regenerativa, yo iba analizando mis suelos durante bastantes años y en aquel momento, hace 10 años más o menos, casi llegamos al límite por bajo, ¿no? Y tenía 0,3 de materia orgánica. Aún no entendía demasiado la importancia de la materia orgánica, pero en aquel momento sí que empecé a pensar que algo fallaba. 0,3%, ¿no? O sea, como de 100 0,3%. gramos de suelo, 0,3 gramos son materia Exacto, orgánica. exacto. Mm, No 3, 0,3, 0,3. ¿no? Es muy poquito, es muy Mm. poquito. Sobre todo pensando que un suelo debería tener entre 3 y 5 de materia orgánica, ¿no? Y de hecho digo 0,3, que en realidad es menos, porque muchos laboratorios por debajo de 0,3 no miden y le Mm, dicen menos que 0,3, ¿no? mm. Y aquí como se puso en marcha una alarma, ¿no? Es decir, es muy poca materia orgánica, mi suelo es poco fértil, si mi suelo es poco fértil, pues produciré menos, ¿no? Si el suelo es más fértil, produzco más. A todos los agricultores nos gustaría tener un mejor campo. Pues un mejor campo es que tenga un suelo más fértil. Un suelo más fértil, entre otras cosas, pero básicamente es que tenga más materia orgánica. Sabemos lo que es la materia orgánica y lo importante que es, y labrar, por el simple hecho de pasar por ahí con aperos mecánicos y remover todo, pues se carga la materia orgánica. En realidad lo que hace es oxidar la materia orgánica. O sea, todo aquel carbono que está en el suelo, pues labrando y moviendo el suelo, se oxida y vuelve a la atmósfera. Oxidar quiere decir que en el aire hay oxígeno, en la materia orgánica hay carbono, entonces se juntan estos dos y forman CO2, ¿no? Exacto, Que es un gas, que por lo exacto, tanto se va. que se va. Y lo que hacemos, labrando de alguna manera, es que estamos vaciando nuestro suelo de materia orgánica y la estamos enviando pues al cielo, a la atmósfera. Y eso tiene dos problemas. Uno, mi suelo es peor, menos fértil, retiene menos agua, tiene menos vida, etc. Dos, todo este carbono lo enviamos a la atmósfera, con lo que contribuimos al cambio climático. Y un cambio climático que a la vez empeora nuestros suelos, ¿no? Y son estos círculos viciosos que hemos creado los humanos, especialmente durante los últimos 50, Que es 60 años. justo al tocar lo que decías antes de una de las partes, Hmm. que hay un efecto colateral que no esperábamos, ¿no? Exacto. Por lo tanto, si quiero, o sea, si no me importa que mi suelo vaya perdiendo fertilidad, puedo ir labrando las veces que quiera. Pero si quiero que mi suelo cada vez sea mejor, o al menos deje de empeorar, pues aquí es donde tengo que pensarlo bien. Hombre, yo lo veo gravísimo. Si el suelo se va haciendo cada vez más estéril a medida que voy labrando, ya me parece solo este motivo como suficiente como para pensar en labrar lo menos que pueda, ¿no? Exacto, exacto. Esta esponja que podemos imaginar en un suelo saludable, ¿no? Que retiene agua y tal, pues si el suelo ha perdido la materia orgánica sería como una esponja pues reseca, ¿no? Y más de la mitad de los suelos del planeta, concretamente el 53% según la FAO, se han quedado sin materia orgánica. Y estos suelos eran los míos hace unos años y pueden ser los suelos de cualquier agricultor o agricultora que nos esté escuchando hoy. Y al final medirlo es muy fácil y económico. Un análisis de materia orgánica vale 20 euros. ¿Cómo están mis suelos de materia orgánica, ¿no? De fertilidad? Por eso, y esta es una de las razones principales por las cuales me planteé si tenía sentido, como mínimo seguir labrando con la frecuencia con la que lo hacía. Ujú. Esta es una. Venga, vamos con más, a ver Vamos con, qué nos espera el tema. vamos con más. Hemos visto una, la materia orgánica, ¿no? Pero seguimos con la idea de intentar que nuestros suelos sean mejores, ¿no? Como agricultores queremos que nuestros suelos sean mejores, tener un buen campo, tener un buen suelo. Interrumpo un momento este podcast porque quiero contarte qué es la comunidad de Regen. La comunidad de Regen es una comunidad formada por miles de personas en todo el planeta que compartimos la idea de que otra forma de hacer agricultura
es posible y otra forma de consumir agricultura es posible. Me refiero a la agricultura regenerativa. Formar parte de esta comunidad tiene muchas ventajas. Estás informado de lo que va pasando en el mundo respecto a la agricultura regenerativa. Recibes correos donde te contamos el día a día de las técnicas que van apareciendo y te damos herramientas para que puedas empezar a mejorar tus suelos. Y tienes la posibilidad de asistir a los webinars en directo que hacemos mensualmente, donde podrás hacer las preguntas que quieras a expertos en la materia y en los que hablamos de temas tan interesantes y tan necesarios como mejorar la fertilidad de un suelo, cómo manejar cultivos sin productos químicos, cómo dejar de labrar, cómo hacer que tu negocio sea más rentable si eres agricultor y muchísimas cosas más relacionadas con el mundo de la agricultura y con el mundo de la agricultura regenerativa. ¿Cómo te puedes apuntar? Te dejo el link aquí abajo en la descripción de este vídeo, déjanos tu correo y ya formarás parte de esta comunidad. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que cada vez más agricultores hagan agricultura regenerativa, porque queremos que cada vez se conozca más también entre los consumidores las prácticas regenerativas que contribuyen a producir alimentos libres de tóxicos, alimentos más saludables y contribuyen a mitigar la crisis climática y a mejorar la biodiversidad de este planeta. Contribuyen a alimentarnos mejor y a mejorar el planeta. Por eso, esta es la única razón por la que hemos creado la comunidad y por la que me encantaría que formases parte de ella para estar informado y para aprender de verdad a aplicar agricultura regenerativa. O sea que ya sabes, si quieres formar parte, solo tienes que ir al link que está aquí abajo, inscribirte y ya recibirás los correos y tendrás acceso gratuito, directo a los webinars exclusivos que hacemos solo para los miembros de nuestra comunidad. Y ahora sí, volvamos al episodio de hoy. Espero que lo disfrutes. Depende de la materia orgánica que ya hemos visto y depende de la vida del suelo. De la vida y más concretamente de la microbiología del suelo. Y es algo, en realidad, como bastante nuevo en el mundo de la agronomía, porque nos han hablado poco de la vida del suelo, de la microbiología, y lo que nos han enseñado de los microbios, básicamente sobre los microbios malos, los patógenos, los que enferman nuestros cultivos, por aquello de simplificar que decíamos antes, pero en realidad son una infinita parte comparado con toda la cantidad de microorganismos que hay en un suelo, que son miles de millones. Y son esenciales. Para que un suelo sea fértil, debo tener materia orgánica y debo tener microorganismos que se coman esta materia orgánica, que se coman incluso las piedras del suelo y lo transformen en nutrientes para mis cultivos. Y de hecho, son los microorganismos los que alimentan a los cultivos a través de las raíces, ¿no? Se crean unas relaciones entre la planta y sus raíces con los microorganismos del suelo y se cuidan, por decirlo así, unos a otros, como nos pasa en nosotros, en nuestros organismos, que tenemos toda la flora microbiana, ¿no? Los microorganismos en nuestro aparato digestivo que son los que nos alimentan a nosotros. Este proceso es como funciona la naturaleza. Si yo corto por algún lado este proceso, pues el suelo ya no es fértil, ya no puede alimentar a mis cultivos y tengo que entrar pues con fertilizantes, por ejemplo, de síntesis química. Porque, a ver, espera a ver si se puede decir así. O sea, una planta, si está en un suelo donde no haya, vamos a suponer, 0 microorganismos, ¿no podría absorber nutrientes? Es muy difícil que haya 0 microorganismos. Pero si hubiera un medio estéril por completo. No podría absorber de ninguna manera. De la misma forma que si nosotros no tuviéramos microorganismos, ¿no? En nuestro cuerpo, en nuestro intestino, no podríamos absorber. De hecho, cuando comemos, alimentamos a los microorganismos y luego los microorganismos nos alimentan a nosotros, ¿no? Y en el suelo pasa exactamente lo mismo. Lo podemos imaginar como el aparato digestivo del En el caso del planeta. ser humano, creo que hay una parte enzimática que nosotros segregamos, que sí que hace que una parte a lo mejor la podríamos. Otra cosa es que moriríamos seguramente de enfermedades porque el sistema inmune del cuerpo depende de las bacterias, ¿no? Pero creo que algo podríamos a lo mejor absorber. Pero claro, las plantas no segregan enzimas ellas. Esas enzimas en realidad las segregan los microorganismos que están en el suelo. Exacto. Son las que luego hacen como unas sustancias que la raíz lo absorbe, ¿no? Exacto. No, y además la diferencia de nosotros si necesitamos algo, podemos levantarnos e ir a cogerlo, ¿no? Pero las plantas sí que van creciendo las raíces, pero en realidad son bastante estáticas.
y necesitan un nutrientes que están tocando a su raíz, pero enseguida se terminan, ¿no? Necesitan pues explorar más Claro. terreno y ¿Cómo eso van lo a hacen. conseguir? Claro, claro. Exacto, y aquí es donde hay las micorrizas, ¿no? Que son hongos que crean unos tejidos, ¿no? Y que ayudan a la planta a alimentarse y a conseguir agua y a conseguir todo lo que necesitan y a protegerse, ¿no? El suelo, pues en el suelo hay como una cadena trófica de distintos tipos de microorganismos que están ahí pues comiéndose unos a otros, pero de ahí salen los nutrientes para las plantas. Sin estos microorganismos, algunos cocinan la comida y el otro son como camareros que se la entregan a la planta, no habría vida vegetal, ¿no? Es fascinante, la verdad. Que es Sí, increíble. y lo poco que sabemos en realidad de todo esto, ¿no? Porque aquí la ciencia nos puede enseñar muchas cosas, pero a base de muchos años, ¿no? Pero, pero tiene todo el sentido entender que eso funciona de esta forma. Cuando entiendes esto, aquí te puedes volver a cuestionar lo de la labranza, porque en realidad labrar se carga masivamente todos estos microorganismos. Por un efecto, otra vez, como si pasa un tsunami, ¿no? Pues es como un terremoto. Y además, labrar, al final lo que hacemos cuando labramos es que volteamos el suelo, ¿no? Y la parte que está más arriba queda más abajo y la parte más abajo más arriba. Y de repente, pues tenemos unos microorganismos que viven en la superficie y que están muy contentos y muy a gusto. Pasamos con un cultivador, un chisel, un rastro, lo que sea, un arado, y los enterramos. Y los que estaban por ahí abajo, que vivían también muy a gusto más abajo, con menos aire y sin luz, los ponemos arriba, ¿no? Y este volteo, pues, extermina la microbiología. Las pruebas, otra vez, analizar un suelo a nivel microbiológico es un poquito más caro, pero por 60, 70 euros se puede hacer. Analizar un suelo labrado comparando con un suelo en el que ya no se labra, pues cambia drásticamente, ¿no? Y de hecho, pues igual que en materia orgánica teníamos un 0,3, pues la cantidad de microorganismos en suelos que hemos labrado en muchos años, como eran los nuestros, era muy cercana a cero. Por lo tanto, sin materia orgánica y sin microorganismos, la fertilidad cae en picado y cada vez peor. Y aquí es donde entramos también en un círculo vicioso. Si yo no tengo estos elementos, la única forma de alimentar a mis cultivos es por vía artificial, digamos, ¿no? Por fertilizantes, Justo lo que ¿no? te iba a decir, claro. Entonces ahora tienes que estar comprando. Cuanto más labras, más dependes de comprar cosas afuera. Correcto, correcto. Pero además, lo peor es que estos productos que compras, que generalmente son sales minerales, ¿no? La urea, a lo mejor es el más conocido, pero todos los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados, son sales minerales. No puedes, si tu suelo no tiene fertilidad, no puedes vivir sin estos productos, porque ¿qué van a comer tus plantas? Pero cuando los aplicas, tienen un efecto muy negativo sobre la microbiología del suelo. Por lo tanto, tú cada vez necesitas más de estos productos, cada vez los aplicas más, cada vez destruyen más tu suelo cada vez es peor, por lo tanto, cada vez necesitas más de estos productos, que además cada vez son más caros, ¿no? Y son estos Porque también círculos, están derivados del petróleo, ¿no? exacto, forman parte de esta agricultura petróleo dependiente que va siempre en función del precio del petróleo, entre otros factores, ¿no? Pero estos fertilizantes estos últimos años hemos visto cómo se han multiplicado por 2, por 3, por 4. Y al final dices, si la jugada es buena para la gente que fabrica estos productos, porque cuando peor esté mi suelo, más dinero van a ganar. Y como agricultor convencional, yo me daba cuenta de que estaba haciendo todo lo posible para destruir mi suelo, sin saberlo. Es lo que me habían enseñado, ¿no? Pero todo lo que hacía contribuía a destruir mi suelo. Por lo tanto, estaba más expuesto a necesitar estos productos. Y es este círculo en el que no le ves la fin, no le ves el fin, ¿no? Y para mí es uno de los motivos principales para intentar destruir menos el suelo y hacer agricultura regenerativa. Bueno, pues está clarísimo que de momento labrar lo que hace de dos maneras diferentes es hacer que mi suelo produzca menos
y que dependa cada vez más de aportes externos, ¿no? ¿Qué más pasa por Correcto. ahí, Francesc? Y hay otro aspecto que tal vez fue el que me hizo cambiar a mí un poco el paradigma, ¿no? Que es la erosión. Yo hace 20 años ya hice mi proyecto final de carrera sobre la erosión. La erosión en mi zona, en el Cap de Creus, comparando viñedos labrados con viñedos sin labrar, bosques quemados con bosques sin quemar, olivos labrados, pasturas con animales, ¿no? Lo hice, tuve unos resultados y ahí se quedaron, ¿no? Pero recientemente lo he recuperado para entender un poco lo que estaba pasando. Cualquier agricultor, cualquier agricultora sabrá que en un suelo labrado, si llueve, hay más erosión, hay más escorrentía, ¿no? Hemos empezado este podcast hablando de Valencia, ¿no? Pues gran parte de los suelos donde llovió tanto eran suelos labrados y por lo tanto se perdió más suelo, ¿no? Y si más labrado está el suelo, pues cuando llueve ves que se va el agua de color marrón, que se lleva suelo, que se lleva microorganismos, que se lleva materia orgánica, o sea, en cierta forma, pues sigue empobreciendo todo este suelo, ¿no? El otro día leí una estadística, no, un estudio que decía que en un suelo labrado las escorrentías un 50% más que en un suelo no Mira, labrado. son números parecidos a los que me salían Ah, a los que me salían a mí. mira. Sí, Ah. sí. Y aquí también es cuando dijimos en casa, paremos un momento, vamos a analizar esto, ¿no? Si voy labrando los suelos, siempre están desnudos, expuestos, y cuando llueve, y cada vez llueve de forma más torrencial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se va yendo el suelo, empezamos a cuantificar estas pérdidas de suelo y nos salían valores de 20, 30 toneladas de hectárea, ¿no? Cada año. Es mucho suelo y es realmente irrecuperable. Este suelo se va, termina en un río o en el mar, ¿no? Donde encima hace daño también. Exacto. Y tal vez, como decía, fue una de las razones principales que me llevaron a decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Pensemos, debe haber otras formas, pensemos otras formas. Que se haya hecho siempre así no significa que sea la mejor manera. Y además, es verdad que llevamos muchos años labrando. Es verdad que nos ha ayudado a producir más. Pero labrar unos suelos hace 50 años, primero con maquinaria menos agresiva o con animales, pero básicamente unos suelos que tenían mucha más materia orgánica, que eran más ricos, pues era una cosa. Pero hacerlo ahora, que llevamos 50, 60 años, pues haciendo estas prácticas, ¿no? Como exprimiendo nuestros suelos y son muy pobres en todo y muy débiles, ¿no? Pues ahora es mucho más peligroso porque tenemos menos fertilidad y es más fácil cargarnos del todo la fertilidad. Por lo tanto, hacerlo antes tenía cosas buenas y cosas malas, pero no era tan arriesgado porque los suelos seguían siendo buenos suelos. Hacerlo ahora con suelos con menos de 0,5 de materia orgánica y sin vida, pues en realidad es cuando podemos hacer daño, ¿no? Y nos hace, lo que decíamos, cada vez más dependientes de todas estas empresas que venden sus productos. O sea que eso en cuanto a tema erosión, pero hay otros efectos relacionados con el agua, ¿no? Por ejemplo, esto del sellado. ¿Nos puedes explicar qué es lo que significa? Porque está relacionado con eso uno de los motivos por los cuales se labra, que es si no labro no entra el agua, ¿no? ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué se produce esa costra? ¿Y qué relación tiene con labrar esto? Mira, si alguien que nos escucha hace maíz y es de nuestras latitudes, sabrá que muchos años, por ejemplo, sembramos el maíz aquí en abril, ¿no? Muchos años o bastantes años siembras maíz, llueve un poco por detrás y se crea una crosta encima del campo y tienes que pasar con un apero especial que tiene como unas... como Pinchos, ok. pinchos, no me salía la palabra, que tiene como unos pinchos que rompe esta crosta, porque si no lo haces, el maíz
queda por debajo y no puede germinar a través de esta crosta, ¿no? Y eso pasa cuando el suelo está labrado. ¿Qué pasa cuando un suelo está labrado y llueve? Pues el impacto de las gotas de agua, que bajan, por cierto, a unos 30 kilómetros por hora, más o menos, ¿no? Impacta sobre el suelo y hace saltar, pues, partículas del suelo. ¿Qué son las partículas del suelo? Pues en un suelo suele haber arena, limos y las arcillas, que son un poco más pequeñas, ¿no? La gota de agua impacta en el suelo, hace saltar las partículas de arena, que son las que pesan más, pues saltan menos y vuelven al suelo más rápido, y las de arcilla, que son las que pesan menos, pues se quedan encima del suelo. Tienes un suelo labrado, caen 10, 20, 30, 40 litros, y por este efecto, pues queda la arcilla por encima y crea esta crosta. ¿Qué hace? Primero, que las plantas no puedan germinar por debajo. Segundo, que si vuelve a llover, el agua ya no puede infiltrar tampoco, porque se ha creado esta crosta. La única solución es volver a labrar para romper esta crosta, para que el agua pueda infiltrar. Y si vuelve a llover, volver a labrar. Y si vuelve a llover, volver a labrar. Y esto por encima, pero por debajo también se crea otra capa que se llama suela de labor, y cualquier suelo labrado en realidad está muy compactado por debajo y no se ve porque es por debajo de la profundidad donde trabajan los aperos, los arados, ¿no? Si estamos labrando con un apero que trabaja 20 centímetros, volteando el suelo, pues por debajo de estos 20 centímetros se crea, es un efecto mecánico del pase del hierro, ¿no? Del apero, pues se crea una capa también casi impermeable. O sea que podríamos tener un suelo bueno, profundo, de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, pero en realidad, si vamos labrando, nuestro suelo se convierte en un suelo de 20 centímetros, que es esta compactación. O sea, hay riesgo de la capa por encima, que se compacta cuando llueve, y luego está esta capa que siempre está por debajo 20 centímetros, y nuestro suelo, pues, aparte de perder fertilidad, se va, pues, convirtiendo como en una maceta, en realidad, ¿no? Y en una maceta donde las raíces de nuestro cultivo pues pueden vivir cada vez en menos, ¿no? Pues están como cada vez más estrechas, ¿no? Porque esa raíz, cuando topa con la suela del labor, ¿qué hace? Se gira como en una maceta que acaban... Sí, no penetra. depende de la puede. raíz, ¿no? El viñedo tiene más fuerza y puede bajar más, el olivo trabaja más por encima, algunos sí penetran, pero muchas menos de las que deberían. Y las raíces, pues en lugar de explorar mucho terreno, un terreno muy grande y mucho suelo y encontrar nutrientes de por ahí, pues se quedan explorando un trocito muy pequeño, ¿no? Incluso se ve con las plantas que en las malezas, lo que puede haber por ahí, pues es tan fácil como sacar las raíces y ver. Y normalmente pues ves lo que decías tú, ¿no? Que las raíces a 20 centímetros pues giran, ¿no? Sí, recuerda cuando tienes una plantita en un plantel pequeño Sí, y sí, llega un sí. momento que empieza a dar vueltas, que es cuando la planta Exacto. ya te has pasado, ya no va a crecer bien. Viene amarilla, ¿no? Sí, Se queda pequeña. porque ya no lo corriges eso. Sí. No, pues es otro efecto, ¿no? O sea que ahora ya hemos visto unos cuantos en positivo y unos cuantos en negativo, y se trata de poner una balanza. Hombre, ahora poniéndome en el puesto del agricultor con las dos cosas que me has dicho, pensaría, vale, está fatal labrar, pero es que no puedo no labrar, porque si no labro, ¿qué hago con las malas hierbas? Tengo el suelo compactado, no me penetra el agua, entonces es como que también estoy entre la espada y la pared. ¿Qué hago ahora? Es un punto de inflexión en el que hemos pasado muchos agricultores, en el que es totalmente así como has dicho. Ya hay un momento en el que entiendes que sí, que labrarnos pues no, pues tiene cosas negativas y al final va en contra de tu finca, de tu suelo y al final de tu negocio, ¿no? Y a favor de la gran agroindustria que te vende productos para solucionar estos problemas. Pero no hacerlo es difícil. Realmente es difícil dejar de labrar, ¿no? Sobre todo dejar de labrar en un suelo en el que hemos labrado tanto que lo hemos empobrecido, ¿no? Y al final es un organismo que casi no tiene vida, muy estéril, desestructurado, sin materia orgánica, y ahí ¿qué hago?, ¿no? Y este es el punto. De hecho, de esto va la agricultura regenerativa, de encontrar estrategias para salir de esta vía muerta sin arruinarte,
¿no? Y es como el reto, ¿eh? Al final, producir sin químicos es un reto muy grande, pero labrar poco o nada es un reto muy, muy grande. Pero que se supera, que lo hacemos, que lo estamos haciendo a los agricultores regenerativos en todo el mundo, que nosotros con nuestra consultoría estamos cada día visitando fincas y ayudando a las personas a salir, ¿no?, de esta encrucijada, y hace 20 años que lo hacemos, por lo tanto, si seguimos haciéndolo es porque se consigue y funciona. ¿Y cuál dirías, Francesc, que es así, ya sé que es complejo, pero como la idea clave que las personas que ahora estén pensando, ostras, pues sí que querría hacer yo esto? ¿Qué consejo les das? La idea, la idea clave es entender que estamos hablando de un proceso, que no hay una receta mágica, que no damos la solución para decir esto, un poco de esto, un poco de aquello, un poco de lo otro, y mañana no labras y tu producción sigue perfecta. No, es un proceso que pasa, uno, para mejorar el suelo. Necesito que mi suelo sea mejor para tener éxito cultivando sin labranza. Y ahora ya sabemos qué significa que un suelo sea mejor, que tenga más materia orgánica, que tenga más vida, que tenga más microbiología, que esté bien estructurado. Por lo tanto, cualquier estrategia que nos ayude a incrementar la materia orgánica y la vida de un suelo, estiércol, abonos orgánicos, aportes de microbiología y sobre todo labrar menos es lo que ayuda a mejorar el suelo, es indispensable. O sea, aquí hay que acompañar un poco el mejorar el suelo con estrategias, que ahora las veremos, para no labrar o labrar menos. Estrategias que cambian en función de el tipo de cultivo. No es lo mismo un huerto que un viñedo, ¿no? Cada uno requiere un poco. Pero, sobre todo, meterse en la cabeza de que es importante mejorar el suelo para que sea más fértil, para que tu negocio sea más fértil al final, ¿no? Y dependas menos de inputs externos. Pero a la vez va muy ligado. O sea, dejar de labrar ya es mejorar el suelo. O sea, está todo relacionado, y sobre todo otro consejo que daría es, no es fácil, hay que hacerlo paso a paso, mejor no hacerlo de golpe. Dejar de labrar lleva siempre una penalización, ¿no? Un peaje, y si llevamos muchos años labrando el suelo, que tenemos el suelo muerto y los cultivos están acostumbrados a alimentarse de una forma, pues dejar de hacer esto de repente pues no es fácil, y la producción puede y suele bajar un poco. ¿Pero para siempre baja? No, es el principio, siempre. O sea, yo dejo de labrar un cultivo y el primer año me irá peor. Y además, probablemente tenga que gastar un poco más de dinero porque comprar abonos orgánicos, igual algún apero que no tengo. Sí, al principio las cosas van a peor. Y cuando trabajamos con la diferencia entre abonos orgánicos o abonos químicos, fertilizantes, es que los químicos, que son estos que van vía intravenosa, pues tienen un efecto súper rápido, ¿no? Cuando trabajamos con la orgánica del suelo, pues son como inversiones. Yo hago una aplicación de materia orgánica y necesitaré unos meses o un año o 2 años para que todos los nutrientes pasen su ciclo y lleguen a la raíz del cultivo. Por lo tanto, estoy como haciendo una inversión a medio plazo de 2-3 años al principio, y al cabo de 2-3 años es cuando empiezo a recibir los beneficios de toda esta inversión, ¿no? Y además necesito también 1 año, 2 años, 3 años, si se hace bien más 1 o 2 que 3, para que el suelo vaya recuperando toda esta estructura de materia orgánica, de microbiología, y pueda ayudarme a trabajar labrando menos. O sea, que hay este proceso, eso es lo que menos nos gusta a los Me agricultores, recuerda ¿no? mucho al mundo del fitness y de la salud y eso, Sí, ¿no? Porque queremos la solución rápida para la operación bikini, ¿no? Del mes de junio, que queremos estar estupendas y estupendos en la playa, pero claro, esto no va así, hay que dedicar tiempo sí, no y puedes empezar el 1 de constancia. junio la operación bikini. No va a No, y de funcionar. hecho, ni aunque empieces el 1 de enero, si quieres un cambio radical físico, tanto no solamente estético, sino de salud, de vitalidad, de mil cosas, son años, no son Sí, ni 6 meses tampoco, no, creo no, yo, no. No, y que es lo además mismo.
se te puede girar en contra, ¿no? Porque si dices, no, es que en 2 meses quiero adelgazar, es imposible. Y como no lo vas a conseguir, te vas a angustiar más y vas a comer más, ¿no? Y a lo mejor peor, ¿no? Y esto lo hemos visto o sufrido Mm. 1000 veces, ¿no? Mm. O sea que, La como todo, naturaleza tiene sus tiempos, sí, no la podemos exacto, forzar. exacto. Y como todo cambio, pues tiene sus momentos complejos, ¿no? Y además, si aquí sumamos unos aprendizajes de toda la vida, ¿no? Sumamos una forma de trabajar basada en que todo esté muy limpio, en que todo esté, pues se suman muchas cosas, incluso una presión a veces propia de la familia social, ¿no? Al hacer un cambio de manejo en el que los resultados serán peores al principio. O sea, si tú cambias la forma de trabajar en ese sentido, todos los que te digan que no irás bien, todos los que te Se digan van a que frotar eres las manos al es que principio. tendrán razón, ¿no? Y hay que tener paciencia. Sí, pero es una pena porque tiene tanto potencial. Es bestial lo que se podría conseguir con un mundo. Yo a veces me lo imagino, un mundo así, ¿no? Donde todos los campos fueran pues como los tuyos y de tantos otros agricultores que conocemos y que lo hacen. Sería increíble, la verdad. Bueno, Mm. por eso Y montamos la imagínate, en academia y por 5 años eso... estaría el mundo transformado, ¿no? Sí, Sería alucinante. sí. Es porque no es, sí, es un poco de tiempo, ¿vale? Pero, a ver, estamos hablando de unos pocos años, no de 100, ¿no? Entonces, Total, lo que pasa que, bueno, son muchos factores, ¿no? A cualquier persona que le digas, ¿quieres ganar un 50% más de tu sueldo? Porque estamos hablando de esta locura, ¿eh? En 3 años. Pero ahora estarías dispuesto a cobrar un 30% menos durante 2 años, ¿no? O un 20%. Estamos hablando de esto. mm, No es fácil, ¿no? La mayoría de personas dirían que no, mm, seguramente, ¿no? sí, Y se entiende. Y bueno, es que igual nosotros también diríamos que no, pero aquí es donde hay que planificarlo. mm, Aquí es donde podrías decir, bueno, no quiero perder un 20% de mi sueldo ahora, de repente. Sácame un 3 y el año que viene me sacas un 6 y de aquí 4 años me sacas un 8, pero yo mm. estoy ganando un 12 por el otro lado, ¿no? O Sí, sea, puede ser más gradual que no algo así tan extremo como decías ahora. sí, Porque, claro, somos muy cortoplacistas, ¿no? Los seres humanos y siempre preferimos el premio inmediato total, aunque sea más pequeño, sí, que el... sí. Mm. Lo que pasa que este premio inmediato, en el caso de la agricultura convencional, pues tampoco ya está en premio, Ya, ¿no? exacto. Porque están tan degradados los Mm, suelos, ¿no? Está todo tan mm, trillado. Tenemos un cambio climático encima que nos viene bastante en contra en muchas regiones, ¿no? Que no hemos creado nosotros, básicamente por lo que estamos hablando hoy. Que al final es intentar cambiar algo que ya no funciona, ¿no? Por más mm. que nos entestemos, yo no conozco muy pocos agricultores que estén súper contentos cómo les van las cosas trabajando con el modelo más convencional. Los hay, seguro, ¿no? Pero hay más que dicen que no y nos quejamos y con razón, ¿no? Y al final, parte de los problemas que nos pasan a los agricultores es porque hemos destruido nuestros suelos, pensando que hacíamos lo mejor, ¿no? Nadie lo hace, nadie quiere Por destruir eso sus cuesta suelos. tanto también, yo creo, porque no nos gusta a nadie de repente pensar, ostras, es que lo que estaba haciendo estaba mal. Eso no nos gusta nada Nada, a nadie. yo no lo Es así. soporto. No, no. No, bueno, Yo tampoco me lo tengo que trabajar. Digo, ostras, pues esto la he cagado, ya está, ¿no? sí, no, y al final tampoco es eso, ¿no? No es que esté mal, es que con lo que hemos sabido y lo sabíamos y las herramientas que teníamos, pues todo el mundo hace lo que puede, ¿no? Pero ahora que vamos entendiendo todas estas cosas, creo que es un momento para plantearse. Y sin hacer cambios a saco y radicales, pues hay mucho margen, ¿no? Vamos a poner, si te parece, algunos Sí, ejemplos, ¿no? te iba a decir de cómo se haría esto así en distintos cultivos, así un poco por encima, que ya vamos cerquita de la hora. Sí, pues mira, ya sabes que siempre nos gusta, incluso en nuestras formaciones, lo tratamos así, ¿no? Separar un poco entre cultivos leñosos y herbáceos, así a grandes trechos, ¿no? Que son cultivos leñosos? Pues viñedos, olivos, frutales, almendros, ¿no? Plantas aromáticas también, que básicamente son cultivos que viven varios años
y que hacen un tronco y que se plantan de forma separada porque necesitamos pasar pues caminando o con un tractor o como sea por en medio, ¿no? O sea, los marcos de plantación son más anchos y aquí la estrategia es una, básicamente, que es lo que se llaman cubiertas vegetales. En lugar de labrar continuamente el suelo, como hacía yo en mis viñedos hace unos años, pues dejar que salgan plantas ahí, ¿no? Y que ocupen este espacio. Y que si un niño pequeño pinta mi viñedo, pues será verde de las cepas y verde en el suelo. Y amarillo en verano porque estas plantas se secan, ¿no? O sea, la estrategia en estos cultivos son las cubiertas vegetales. Y aquí me gusta insistir siempre, trabajar con cubiertas vegetales no es dejar hierbas. Es tener muchas hierbas, pero no es dejar hierbas. Es pensar qué hierbas me interesa que estén ahí. O sea, primero pensar qué problemas tiene mi suelo. Pues puede estar compactado, tiene poca materia orgánica, no tiene microbiología, la estructura es muy mala, etc. Vale, pues vamos a poner ahí plantas que me ayuden a mejorar esto, ¿no? Y lo que hacemos con las cubiertas vegetales es entender cómo está nuestro suelo. Otra vez, análisis muy económicos. Es que no es caro todo esto, no es nada caro, ¿no? Y vamos a sembrar las plantas que puedan ayudarme en este propósito. Y además esto tiene muchas ventajas que no hemos hablado, pero si pongo plantas además de las cepas, pues estas plantas darán flores y atraerán insectos, tendré más biodiversidad. Me van a proteger no solo de la erosión, sino de la temperatura, ¿no? Mi suelo estará como más abrigado. Si me llueve mucho, yo tengo que entrar a hacer un tratamiento con lo que sea, pues me aguantaré, ¿no? Encima de una planta, de una cubierta vegetal, tiene que llover mucho, pero mucho, para que no pueda entrar yo con un tractor, ¿no? Porque el suelo, pues con las mismas plantas, las raíces, se aguanta, ¿no? O sea que la estrategia en cultivos leñosos son las cubiertas vegetales. Más tipos de cultivos. Luego están los cultivos herbáceos y dentro de los cultivos herbáceos podemos hablar de los cereales, ¿no? O cultivos extensivos, los llamamos, pues el trigo, el maíz, los forrajes incluso podrían entrar aquí, El girasol, ¿no? ¿no? El girasol, la cebada, bueno, todo es el arroz, ¿no? También, ¿no? Cultivos anuales que básicamente cada año necesitan ser pues sembrados y recogidos. Y el año siguiente otra vez, sembrados y recogidos, ¿vale? Podemos hablar de esos cultivos que vamos a hablar ahora y luego podemos hablar de otros cultivos que son la huerta en general, ¿no? O sea que nos gusta un poco separar entre cultivos leñosos, cultivos extensivos, que son hierbas anuales, y la huerta, aunque tienen muchas similitudes, ¿no? Estos dos últimos. Claro, aquí es más difícil incluso porque cada año debemos sembrar estas plantas. Y aquí es donde el concepto de malas hierbas en realidad tiene mucha fuerza. Si yo tengo un campo de trigo que se me llena de malezas, pues me van a ocupar todo el espacio del trigo. Yo voy a cosechar menos trigo. Es así, ¿no? Por lo tanto, el reto es pues convivir con estas plantas que no sean un problema y dices, vale, ¿cómo las elimino sin labrar? Y en realidad es difícil. Sobre todo si pensamos en un contexto de tampoco usar químicos, ¿no? Hemos dicho varias veces que para nosotros la agricultura regenerativa es una agricultura sin agroquímicos, sin productos de síntesis química, básicamente porque si queremos mejorar el suelo y el entorno y hacer alimentos saludables para las personas, que haya agroquímicos ahí es como un poco extraño, ¿no? Porque no contribuyen a todo esto. Pero es como, vale, pues me lo estoy poniendo cada vez más difícil. Sin herbicidas y sin labrar, ¿cómo puedo yo cultivar un cultivo de estos anuales y que no haya malezas? En realidad, realmente no es fácil. Y aquí la clave son las rotaciones de cultivos, ¿no? Tenemos formaciones específicas donde hablamos pues, de cubiertas y de rotaciones de cultivos. Y lo que hacemos es intercalar muchos cultivos juntos y a veces ponemos dos cultivos a la vez, uno encima del otro, que los sembramos sin labrar. Para que se entienda bien, lo habitual, ejemplo del trigo, ¿vale? Lo habitual, si yo siembro trigo, es labro el suelo, pongo la semilla. ¿En qué época lo harías tú? Para Si que estamos nos aquí en situemos? nuestras latitudes, pues
ahora que estamos en noviembre, es el momento, ¿no? Yo labro el suelo 2 o 3 veces para que quede sin malezas, pongo la semilla, lo convencional sería poner herbicida, y cuando se termina en junio, en julio, el cultivo que se seca ya queda el grano, por ejemplo, paso a recogerlo, vuelvo a labrar el suelo. En algunas zonas puedo hacer un cultivo también en verano, un maíz, por ejemplo, un sorgo, lo que sea, que significa labro el suelo, pongo el maíz, por ejemplo, luego lo recojo en septiembre, en octubre, labro el suelo y vuelvo, ¿no? Pero Y- muchas veces incluso se queda todo ese espacio de tiempo sin nada, también, ¿no? sí, Muchas veces. sí, pero hay como la tendencia de, incluso en verano, por poco que llueva y se puedan clavar los aperos, voy labrando, ¿no? Es como tener el suelo siempre labrado, porque me Aunque no parece haya que nada, yo paso y sí, sigo. es una práctica que al menos hacíamos nosotros, pensando que así podíamos infiltrar más agua y también pues para tener todo limpio, para que el día que toque sembrar que esté todo limpio, ¿no? Con estas prácticas pues terminas labrando el suelo y además con los arados, con la vertedera, 20 centímetros, pues terminas haciendo esto, yo qué sé, 7 veces, 8 veces en un año, ¿no? Y esto vale mucho dinero de entrada, porque cuando labras con un tractor que clava cosas al suelo, pues tu tractor consume, yo qué sé, 7, 8, 10 litros de gasóleo por hora. Y todo esto, todo este tsunami que hemos dicho al principio, pues lo vas haciendo, lo vas haciendo. Y es la razón por las cuales nuestros suelos están casi a cero de materia orgánica. Y Francesc, en ecológico también se haría, en agricultor ecológico también labraría. Sí, siempre es difícil, ¿no?, distinguir entre una cosa y la otra, pero digamos que la normativa ecológica no tiene ninguna limitación en este sentido. Luego, cada agricultor lo hará menos, lo hará menos o lo hará más, ¿no? Y eso funciona. Y con estas labradas y mucho fertilizante, tienes buenas cosechas. Si es en secano, tiene que llover también. Si es en regadío, pues no hace falta. Pues si tienes agua, puedes regar, ¿vale? Pero fíjate que tantas labradas, pues vas destruyendo el suelo, ¿no? Dices, vale, ¿cómo hago esto sin tantas labradas? Pues sin ninguna labrada no es tan fácil, sin herbicidas. Con herbicida hay lo que se llama agricultura de conservación y siembra directa, que puedes sembrar en un suelo sin labrarlo, pero hay que aplicar herbicida después porque si no se te llena de malezas y no cosechas nada. ¿Vale? ¿Qué hacemos con nuestro enfoque? Pues reducir las labradas. En este contexto de cultivos extensivos es difícil no hacerlas nunca, pero reducirlas. O sea que yo hago un trigo que voy a sembrar ahora, labro un poco el campo, siembro un trigo, y después del trigo voy a poner otro cultivo que sea un abono verde, que esté ahí protegiéndome el suelo, y lo voy a poner en siembra directa. Y si se me llena de malezas, como es un abono verde, no pasa nada. Y después voy a poner un forraje, que igual si está 2 o 3 años en el mismo campo. Y si se me llena de malezas, un forraje, pues como lo voy cortando, se lo van comiendo los animales, no pasa nada. Pero, y espera, cuando siembras el abono verde o el forraje, ¿cómo queda el rastrojo del trigo? Que está tumbado, está, ¿cómo qué haces con eso? Queda, o sea, yo después del trigo, cosechamos el trigo y queda, como dices bien, el rastrojo, ¿no? Las plantas secas de trigo ahí cortadas. Y con máquinas, estas máquinas que se llaman de siembra directa, siembro ahí encima sin tocar No hay absolutamente que hacer nada. nada, vale. Ujú. Me he ahorrado una labrada, ¿no? Luego sale el abono verde, sale lo que sea, puedo poner un forraje y cuando vuelva a hacer trigo, o cebada o el cultivo que sea, sí que voy a labrar una vez. Pero o a lo labras mejor dos. también menos. A menos profundo. profundidad. Aquí hay una pero que se llama grada rápida, que es una pero que te permite labrar muy rápido y a mucha menos profundidad, ¿no? Porque al final la semilla pues queda muy encima, la semilla no hace falta voltear 20 centímetros. O sea, de forma, para que se entienda, de que si en lugar de en 5 años he labrado 40 veces, con estas rotaciones ir cambiando cultivos y de vez en cuando poniendo cultivos que no necesitan ser labrados, pues igual en 5 años labro 7 veces. De labrar 40 a labrar 7 representa un ahorro económico
brutal y además, pues mejora el suelo. Ese daño que haces, que es más pequeño, Sí. luego lo recuperas con el Exacto, descanso. Exacto. Porque claro, aparte estas plantas como también aportarán como mayor biodiversidad y a lo mejor también así hay menos plagas, no sé, me imagino. Sí, sí, ¿no? no, o sea, la reducción en insumos es importante, tanto en cultivos leñosos como en cultivos extensivos y en huerta, que es el que nos quedaba, en realidad es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en huerta a veces ponemos varios cultivos en un año. Pues hacemos rotaciones intentando que algunos de esos cultivos podamos ponerlos sin labrar, plantados encima del rastrojo del cultivo anterior. No es posible siempre ni con todos los cultivos, pero de esta forma vamos reduciendo las labradas. Hasta llegar a un día en el que tenemos un suelo tan bueno, yo no he llegado aquí, pero lo he visto, ¿no? En otros sitios. Que tenemos un suelo tan bueno que ya ni salen prácticamente malezas y que tú pones un cultivo y después pones otro y no tienes muchos problemas de malas hierbas. Trabajando de esta forma, siempre hablan malezas. O sea, no podemos imaginar un campo 100% limpio. No, porque eso lo consigue solo el herbicida o la labranza continua. Pero podemos obtener resultados muy buenos produciendo prácticamente lo mismo, a veces incluso más, a veces un poco menos, pero sobre todo gastando menos, porque es mucho más económica esta gestión que hacemos, ¿no? Y los productos los podemos también valorar más. Es un conjunto de cosas, no es fácil. Como decíamos antes, no hay la receta para decir, labrar es malo, no lo hagas, haz esto, esto y aquello. No. Pero podemos ganarnos el derecho a labrar menos, poniendo el foco en nuestro suelo. Y menos que labremos, más que mejora nuestro suelo. Esto no les gusta nada a las empresas que venden agroquímicos, porque esto, imagínate, estamos hablando de abonos verdes, que en lugar de comprar el nitrógeno, nos lo cultivamos, ¿no? Ponemos una leguminosa entre dos cultivos de trigo que nos coge nitrógeno del aire, ¿no? No solo no estamos destruyendo el suelo con la labranza, tenemos plantas que están mejorando nuestro suelo, ¿no? Es este cambio de chip. ¿Se entiende, Mónica? Sí, sí. Tú ya sé que sí, Incluso, bueno, yo pero- porque te lo he oído más veces, no porque lo haya hecho, porque no lo he hecho nunca. Pero sí se entiende muy bien. Y no sé, yo la verdad es que creo que hemos tocado todos los temas. Yo creo que no podemos ahora tampoco profundizar más, ya nos has No, contado un montón de cosas. Si acaso en otro episodio podemos hablar de estrategias para mejorar el suelo y que nos has dicho que era tan importante, ¿no? Así que, bueno, no sé, darte las gracias por esta clase magistral que nos has dado hoy y no sé si quieres añadir alguna cosa más. bueno, sí, un poco, igual hago un pequeño resumen de todo muy Ujú. rápido, ¿no? Labrar tiene cosas buenas y labrar tiene cosas malas para el suelo. Y se trata de hacer una balanza y saber cada uno si quiere que su suelo vaya a mejor o no le importa que su suelo vaya a peor. Si queremos mejorar el suelo, tenemos que reducir la labranza, ¿no? El mover el suelo. Y no es fácil, pero hay unas estrategias. Nosotros tenemos formaciones específicas sobre estas estrategias, por ejemplo, sobre las cubiertas vegetales. No es fácil porque de repente hay unas plantas compitiendo con un cultivo y compiten por espacio, compiten por comida y compiten por agua. Se me ha olvidado preguntarte por una cosa que comentas, que es esta cosa de la cerda con los 20 y pico lechones, ¿no? Que es una analogía muy buena que aprovecho para pedirte que la cuentes. Sí, bueno, al final es, imaginad, ¿no? Tenemos un viñedo y con 1.500 plantas por hectárea y de repente pues entendemos lo que significa trabajar con la labranza y decidimos dejar de hacerlo y dejamos una cubierta vegetal, ¿no? Y en lugar de 1.500 plantas por hectárea hay 8 millones de plantas por hectárea, ¿no? El suelo no está preparado. Por eso en las presentaciones pues enseñamos esta imagen, ¿no? de una cerda que tiene Una 25... noticia que habías encontrado, ¿no? Exacto, sí. Que Bueno, son unos lechones muy chiquitos y hay un montón, pero son muy pequeñitos, claro. porque la cerda, o en este caso el suelo, no está No preparada puede. para alimentar a todos, ¿no? Nuestros suelos degenerados de 50 años no están preparados al principio, por eso hay esta caída de producción.
y genera dudas. Y el agua, ¿no? La pregunta que nos hacen siempre, ¿no? Es claro, nos dicen, ¿no? Claro, en tu finca, porque os llueve mucho, ¿no? A veces parece que nuestra finca sea donde llueve más de Europa. Y en realidad llevamos unos años muy malos, llevamos unos años que nos llueven 200 y es muy poca agua. Y nos dicen, no, que es que aquí no se puede, aquí no se puede. Lo digo muchas veces. Y en realidad sí se puede. Requiere estar, no es dejar hierba, es hacer las cosas bien, es entender el suelo, escoger las plantas y gestionarlas bien. Y hay momentos en los que la cubierta tiene que estar muy, 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 muy corta porque si no le roban agua al viñedo o al olivar. Esto es así, es verdad, ¿no? Y aquí también hay malas experiencias, ¿no? Gente que lo ha hecho durante los últimos años, no de forma correcta, pero esto crea un precedente en una zona que es, no, es que aquel lo hizo y sus viñas se quedaron así. Y es verdad, y ya no lo han hecho nunca más, y en la zona tampoco. Hay que hacerlo bien, pero sí es posible en cualquier clima, con cualquier suelo, y animar a las personas que vayan buscando estas estrategias, porque, y ya para terminar, porque el resumen me está quedando muy largo. No te enrollo más, que soy yo. No, pero ya para terminar, decir que realmente nunca no he encontrado aún las palabras para describir lo ilusionante que es trabajar en una forma en la que ves cómo tu suelo está mejorando, en la que ves que te van saliendo plantas y plantas nuevas y plantas que tienen beneficios que ni sabías, en la que ves que las malezas con las que luchabas eternamente, labrando, cenizos, cardos, malvas, simplemente desaparecen porque lo que les va a estas plantas es que labres la grama, ¿no? Y cuando dejas de labrar, las plantas que eran tu pesadilla dejan de salir y salen otras plantas mucho más interesantes. Solo al ver esto, y si lo haces bien de forma que vas produciendo lo que toca, es genial. O sea, es una ilusión que no he encontrado aún hoy las palabras para transmitirlo, pero que quien lo pruebe lo hará. Y quien lo haya hecho y vea este podcast, que nos deje comentarios. A ver si alguien encuentra la forma de definir esto, porque no encuentro la manera. Muy bien. Qué bueno. Pues nada, reitero el agradecimiento y súper interesante, me ha encantado. Nada, Desgranar aquí, destrozar este tema, todo lo que hemos podido. Y da para más y habrá más oportunidades. Muchas gracias, Mónica. Un placer, como siempre. Igualmente, Francesc. Gracias. Hasta la próxima.